E invito a la iglesia a que tomen sus lugares un momento, ya que el propósito de que su hermano recorra todos los lugares donde Dios ha establecido su iglesia no es solamente, hermanos, por llenar un espacio de tiempo o una ocupación, hermanos, o un tiempo de ocio en su hermano. No, Dios me ha dado una encomienda. Dios me ha dado, hermanos, un mandamiento. Dios ha puesto un ministerio en mí, y a través de ese ministerio Él quiere, hermanos, que el mundo venga al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Palabra genuina. Palabra que no se encuentra en un libro de letras, en un libro de testimonio. Aunque ese libro de testimonio da testimonio de esa verdad de Dios, pues ahí también viene precisamente el testimonio de esta bella historia de Dios. Y es aquí, iglesia del Señor, donde yo quiero, hermanos, recordar qué es, cuál es y qué es esa bella historia de Dios. Porque nosotros platicamos y hablamos y decimos que somos la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos menciona que Jesucristo no vino a fundar muchas iglesias. Jesucristo vino a fundar su iglesia. Y esta iglesia se funda según los requisitos, las leyes, los mandamientos, ya no escritos en tablas de piedra, sino ahora escritos ¿en dónde, hermanos? En los corazones de aquellas almas que van aceptando la palabra de nuestro Dios. Porque a través de esa palabra, a través de esa predicación, el mundo va siendo santificado. Así lo dice el Espíritu de Dios: santifícalos en tu ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando un hombre, una persona se deja llevar por una palabra que no es la de Dios, con dolor y tristeza, hermanos, ¿verdad? Aquel hombre no alcanza las bendiciones de Dios. Cuando Cristo llegó a la tierra, no encontró, hermanos, a un pueblo de Israel que servía a Dios. Sí, en sus pensamientos, sí, en sus formas, sí, en sus comprensiones, ellos creían que servían a Dios. Pero cuando Cristo llegó y les empieza a declarar que no era el servicio tal cual como Dios lo requería, sino ya como el hombre lo había descifrado, lo había querido hacer en su tiempo, en sus formas, en sus maneras, en sus comprensiones, el Señor empieza a manifestar las diferentes formas erróneas y equívocas de aquel pueblo que, aunque tenía conocimiento de Dios, no le servía como Dios quería, sino que cada quien, teniendo sus propios criterios, servían a Dios de una y de otra forma. Y encuentra dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Israel, encuentra diferentes sectas, diferentes corrientes, diferentes grupos con diferentes comprensiones espirituales. Unos creían en el Espíritu, otros no. Otros creían en el Espíritu de Dios, otros no. Otros creían en la resurrección, otros no. Y cada quien, aunque eran parte del mismo pueblo, cada quien deducía lo que ellos querían y lo que ellos creían que era correcto. Y yo digo, tenía lógica. Y yo digo, tenían razón, porque no había sobre la faz de la tierra alguien que en representación de Dios, ¿sí, hermanos? Porque nosotros entonamos una alabanza y en ella, hermanos, hablamos y decimos una verdad. El pueblo muy amado de Dios. ¿El pueblo qué? Cuando este pueblo goza del amor de Dios, desde tiempos atrás, Dios pone ¿qué cosa? Dios pone a un escogido, a alguien que Él elige,
a alguien que Él pone para a través de ese alguien, hermanos, dar a conocer su verdad. Cuando Cristo viene a la tierra y se encuentra con este pueblo que conocía a Dios, que servía a Dios, pero no como Él no como Él lo requería, no como Él lo estaba pidiendo, no como Él, hermanos, lo había, hermanos, enseñado en sus profetas. Entonces, hermanos, el Señor manifiesta a aquellos hombres como hombres engañadores, que usaban la letra. ¿Usaban qué? Usaban la letra para comprender y acomodar aquella letra a sus propias necesidades, y a través de ello hacer que el pueblo de Dios no cumpliera con la ley que Dios les había ordenado. Pero dichoso fue el día cuando Dios manifiesta su buena voluntad a la humanidad, y a través de su propio Hijo vino a traer la verdad más perfecta, la palabra más hermosa, la palabra de esperanza, la palabra de vida eterna. Esto es parte de la historia de Dios, y nosotros somos parte de esta bella historia. Por eso su hermano Nazón, hoy en este día que está en esta bella ciudad de Monterrey, donde empezó no la historia de Dios, no la historia de Jesucristo, la historia de la restauración de la iglesia de Cristo. ¿La historia de qué, dijo su hermano? Porque esta historia, hermanos, va ligada a una historia, hermanos, que se escribió hace más de 2000 años. Y esta historia, conjunto con la otra, va ligada a una historia eterna, porque Dios es eterno. Dios ha existido desde siempre y hasta siempre. Su historia, la historia de Dios, es una historia eterna, llena de poder, llena de grandeza, llena de gloria, llena de obras, hermanos, incomprensibles para el ser humano, que nosotros, hermanos, tan solo conocemos una pequeña parte de esa historia eterna, la parte en la cual Dios nos permite ser a ti y a mí también parte de su historia. Esto es para que lo valores. Esto es para que lo disciernas, lo entiendas, te alegres en el Señor, y a través de tu vida vivas una vida agradecida con Él, dando testimonio de su bondad y de su amor. ¿Y cuál es ese pedazo de historia que Dios nos permite compartir con Él? Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, Él empieza a crear un plano. En aquella omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de la cual goza Dios, Él empieza a crear un plano para crear, hermanos, un mundo donde Él quiere crear seres humanos, seres vivos, seres que al ser creación de Él, los quería crear para que estos seres le dieran la gloria a Él. Pero no quería crear seres, hermanos, como robots o computadoras que estuvieran programados a servirle, a adorarle, hermanos, sino quería entregar en ellos un espíritu que salió del mismo Dios, el cual le otorgaba a ese ser vivo, entre los demás seres que él hermanos, hizo, le daba a aquel ser inteligencia, capacidad, discernimiento, decisión propia, y lo más importante, el libre albedrío. O sea, que Dios le otorga al hombre ese libre albedrío. Y Dios forma, hermanos, del polvo de la tierra al hombre, y en su grande potestad, haciendo todas las cosas conforme a su palabra, porque su palabra, hermanos, aquel verbo desde el principio se empezó a manifestar. Hagamos al hombre, decía el Señor, a imagen nuestra, a semejanza nuestra.
que tenga el espíritu que va a salir de mí, espíritu que le dará vida, espíritu que le dará inteligencia, espíritu que le dará libre albedrío, espíritu que también le dará sentimientos, entre ellos la gratitud, para que este ser, al ver lo que yo quiero darle, sea un ser que me alabe, que me sirva y que me adore. Si me estoy dando a entender, iglesia del Señor. Y crea el primer hombre, del polvo de la tierra, y puso en el hombre aliento de vida. Ese espíritu que sale de él, que vuelvo a recalcar, espíritu que nos da vida, pero también nos da, ¿qué, hermanos? Inteligencia. Y nos da, hermanos, ese libre albedrío para saber cómo, hermanos, discernir las cosas. Y el Señor, cuando crea al hombre y posteriormente le hace una compañera idónea, le da, hermanos, el primer mandamiento: yo te he puesto en un lugar donde tienes todo. Es un huerto precioso, es un huerto hermoso, del cual no tiene necesidad de trabajar, no tiene necesidad de hacer nada más que disfrutar de este huerto. Y dice la palabra del Señor que al inicio o al principio de esta historia del hombre, Dios se paseaba por el huerto y platicaba con el hombre. Le capacitó Dios a ese hombre para poder, hermano, resistir su presencia, y platicaba con él y dialogaba con él. Y dentro de aquel diálogo, Dios le dice al hombre que ya era y gozaba de un libre albedrío, que ya tenía esa libre albedrío para decidir por sí mismo. Hombre, hermanos, ¿verdad? El cual Dios, al ponerlo o al darle vida, le dice: todo esto bueno, todo esto grandioso, todo esto yo te lo voy a dar a cambio de que tú me seas obediente, a cambio de que tú hagas lo que yo te pida, a cambio de que tú hagas y camines conforme a mi deseo y a mi propósito. Y le dice el Señor: en este huerto yo he puesto muchos árboles frutales, y dentro de estos árboles frutales, dijo el Espíritu de Dios, que le dijo al hombre, ¿verdad?, tú podrás participar de ellos. Verás un árbol, tomarás su fruto y participarás de él, te saciarás de él, y tu cuerpo se alimentará y recibirá los minerales necesarios que tu cuerpo necesita, porque este cuerpo, al ser tomado de la tierra, necesita de minerales, proteínas, magnesio, potasio, zinc, hermanos, todo lo que contiene y necesita la tierra para poder dar fruto. Este cuerpo también lo necesita, porque del polvo de la tierra fue tomado. Cuando tú participes de este fruto, tú vas a gozar no solamente de ese alimento, sino que tu cuerpo tendrá fortaleza y seguirás viviendo. Pero he puesto en medio de este huerto, yo he puesto un árbol, el cual yo lo he nombrado el árbol del bien y del mal. Si tú participares de este árbol, de cierto te digo, vas a morir. Puedes participar de todos los demás. Ve a tu alrededor, ve este hermoso jardín que he creado para ti, hermoso, bello para que tú, pero solamente voy a poner un árbol. Y viene la pregunta del hombre y dice: hermano, si Dios no quería que el hombre pecara, entonces ¿por qué puso el árbol? Precisamente para eso, porque Dios quiso crear un ser que de su propia voluntad, que de su propia decisión, con su libre albedrío, le diera la gloria, la honra y la alabanza, ya que Dios también tuvo un hijo, un ángel de luz, al cual él llamó Lucifer, hermanos, que era un ángel que él amaba, que él, hermanos, se recreaba en su grandeza, en su belleza, porque todo eso Dios se lo había dado. Pero este ángel, dice la palabra de Dios,
fue un ser que ambicionó lo que Dios tenía y quería ser semejante a Dios. Y tanto él como los ángeles, que este espíritu lleno de maldad empezó, hermanos, ¿verdad?, a arrastrar. Dice que Dios los mandó, hermanos, a un lugar que se le denomina el infierno, donde allá, hermanos, se dedicó este ser espiritual a darle lucha o guerra a nuestro Dios. Por eso Dios quiere crear en sí a este ser para poderse gloriar y decirle a Satanás que no todos los seres que él creó son malos como él lo fue desde un principio, sino que dentro de las creaciones que Dios iba a hacer, esta creación que era el ser humano, iba a ser un hombre agradecido, iba a ser un hombre que iba a valorar las bendiciones que iba a recibir de parte de Dios. Por eso el Señor le dice a Adán: no vas a comer de este fruto, porque el día que comieres de él, de cierto te digo, ese día vas a morir. Estando, hermanos, Adán consciente de eso, él trató de obedecer la palabra de Dios. Y cada vez que veían aquel fruto, pues se retiraban de él, sabiendo que había una pena, una sentencia, un castigo, si ellos participaban de aquel fruto. Pero Satanás, ¿quién? El enemigo de Dios, aquel ser espiritual, el cual, hermanos, de una forma astuta, engaña a todo ser, a toda criatura, para que no le dé la gloria a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, se fue, hermanos, introduciendo en la mujer primeramente para llevar en ella un engaño. La incitaba y la motivaba a que participara y comiera de aquel fruto que Dios había puesto y que Dios había prohibido al hombre que participara. La mujer, con aquel temor de Dios, la mujer con aquella palabra que Dios les había dado, le respondía a la serpiente: no puedo comer de este fruto, porque Dios nos dijo que el día que comiéramos de ese fruto, ese día íbamos a morir. Y fíjate la astucia de Satanás, que acomoda y que se acomoda a todas las condiciones que esta carne, me faltó decir, hermanos, que esta carne que fue tomada del polvo de la tierra, también vienen con ciertos defectos en la misma, como lo son las enfermedades, la necesidad de alimento, ¿verdad, hermanos? Y dentro de ese libre albedrío, pues precisamente el libre albedrío significa que tiene la capacidad de decidir por sí mismo lo que quiere hacer o lo que desea hacer, sea bueno o sea malo. O sea que Dios no interviene en nuestra decisión, sino que nos deja, ¿qué cosa? Que nosotros seamos los que decidamos, ya sea servir a Dios o ya sea, hermanos, ofender a Dios. Así es que en esa capacidad, en esa inteligencia que Dios le da al hombre a través del Espíritu, Satanás empieza a usar la astucia. No le dijo a la mujer que Dios era malo. No le dijo a la mujer que Dios era un ser, hermanos, que quería el mal para ellos, no. Sino que probó la ambición del hombre, probó la vanidad del hombre, probó, hermanos, la sed de grandeza del hombre. Inmediatamente, con astucia, moviendo aquellas palabras que carcomieron, hermanos, la mente de aquella mujer. Así es que Dios te ha dicho que vas a morir cuando tú comas este fruto. No te creas, no es verdad lo que Dios te ha dicho. Al contrario, Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tú serás semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando tú comas de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a discernir entre una cosa y otra.
ese mal que hoy no conocen, lo vas a conocer y serán semejantes a Dios. En aquel engaño, que más que engaño fue una astucia, porque no engañó realmente, ¿verdad? O no fue un engaño total en sí. No le digo que iba a ser poderoso como Dios o en grandeza como Dios. No, sino solamente conociendo que en qué iba a ser semejante a Dios, en conocer la diferencia del mal y del bien, hermanos. Pero el hombre se llena de aquella ambición. ¿Seremos como Dios? Y el hombre no se olvidó de aquella palabra que Satanás puso en él, conociendo el bien y el mal. Y el hombre empieza a volar su imaginación a la grandeza, al poder, hermanos, a la omnipotencia de Dios. Y el hombre, creyendo en las palabras de Satanás, ¿qué hizo el hombre? Creyó. No, él tenía la decisión de creer o no creer. Y él decidió que, hermanos, el hombre, por ese libre albedrío que Dios puso en él, decide creer en las palabras de aquel ser. Fíjate lo que te voy a decir, iglesia del Señor. De aquel ser que no le había dado nada, que no le había otorgado nada, que no le había dado ningún tipo de beneficio, porque desde el principio el hombre supo que él fue creado por Dios. O sea, en primer lugar, el hombre sabía que su creador era Dios, que aquel hermoso huerto, jardín que Dios había hecho, lo había hecho para que él disfrutara de él. También recibió un lugar para vivir, un lugar hermoso, un lugar donde el hombre vivía con plena paz y tranquilidad. Cuando vio la soledad del hombre, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera idónea para que esté a su lado. También Dios le formó a la mujer para que fuera a su lado una compañera idónea, hermanos. Dios puso, hermanos, animales en aquel huerto. Él puso aves y había una perfecta armonía entre el hombre y el animal. Y se paseaba el hombre y le dio aquel permiso para que aquel hombre le pusiera nombre a todo ser viviente. Y el hombre se enseñoreaba sobre aquellas todas cosas. Quiere decir entonces que el hombre sabía y estaba consciente que todas las cosas que había recibido para bien. ¿Para qué? Para bien. ¿De quién lo había recibido? De Dios. Si estaba consciente el hombre de eso, sabía que todo lo bueno que él tenía y vivía, lo vivía y lo tenía por Dios. Pero en la propuesta que Satanás, el que no le había dado nada, el que no había provisto para él de nada, aquel que todavía no había demostrado un favor hacia él, pero le da una palabra que lo hace ambicionar. Cree, hermanos, en la palabra y se olvida de todos los favores recibidos de aquel Dios que lo creó, que creó la tierra, que creó los animales, que creó los árboles, que creó los mares, y todo aquello lo puso a los pies del hombre para que el hombre se enseñoreara de ello y disfrutara de ello. Y entonces, tras el engaño de la serpiente, la que es, hermanos, Satanás, el hombre participa de aquel fruto que Dios había prohibido. Recalco, es verdad que Satanás lo engañó, pero no le ató las manos, no lo amarró a un árbol, no le abrió la boca a la fuerza y no le metió el fruto a la fuerza para que lo comiera. No. Esa decisión la tomó el hombre, porque dentro de la bendición y facultades que Dios nos da al hombre, en primer lugar está ese libre
Oye, hermano, y Dios, en ese momento que la serpiente estaba engañando a la mujer, o que la mujer estaba convidando al hombre para participar de aquel fruto, Dios no estaba observando aquello. ¿Y sabes cómo estaba Dios, hermanos? Triste, decepcionado. Hermano, ¿y entonces por qué no detuvo al hombre? Porque Dios quiere que el hombre sienta por sí mismo esa gratitud hacia Él y de una forma voluntaria le sirva. Por eso cuando Dios estaba contemplando aquella acción, aquel engaño de la serpiente, Dios esperaba, Dios anhelaba que el hombre dijera: no, yo no voy a participar, yo me quedo con el que me lo ha dado todo. Porque tú, Satanás, porque tú, serpiente antigua, no me has dado nada, no me has provisto de nada. Solamente son, ¿qué cosa? Palabras engañosas. Entonces yo me quedo con el que, del que yo he recibido todas las cosas, desde la vida, el alimento, el cuidado, todo, el que me ha dado y obsequiado todo. Pero no fue esa la respuesta. Con dolor, con tristeza, Dios vio la respuesta del hombre que se siente seducido a la ambición de ser grande como Dios, y al ser, hermanos, seducido por aquellas palabras dulces, prueba de aquel fruto, y en aquel momento, hermanos, conoció su primer vergüenza, que estaban desnudos. Y hermanos, volviendo Dios a visitar al hombre, el hombre, hermanos, ¿verdad?, siente la presencia de Dios y se esconde. Y Dios le dice: ¿por qué te escondes, Adán? Señor, es que te vi y me vi desnudo y me dio vergüenza y me escondí. Y viene la respuesta de Dios: ¿quién te dijo que estás desnudo? No fue ni siquiera sincero para decir: Señor, me voy con Satanás, decido servir a Satanás, sino que de una forma engañosa, de una forma, hermanos, queriendo mentir y ocultar aquel pecado, aquella maldad, quiso callarlo hasta que Dios lo descubrió. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer, Señor, la serpiente. Y sí es cierto, la serpiente fue la que los engañó, pero no fue la culpable, porque la decisión en el hombre se encuentra, ese libre albedrío para que el hombre decida lo que realmente él quiere hacer. Satanás nos puede provocar, nos puede tentar, nos puede poner enfrente todas las cosas habidas y por haber en el mundo para hacernos caer, pero al final de cuentas el hombre es el que tiene, ¿qué cosa? El hombre es el que tiene la decisión de decidir si hacer o no hacer, o caer en aquella provocación. Esa fue el inicio de la historia de la humanidad, que forma parte de la historia de Dios. Ese pedacito de historia de la humanidad que forma parte de esa historia eterna de nuestro Dios. Con ese fin, Dios, hermanos, creó al hombre para que el hombre le diera, para que su creación le diera la gloria y la alabanza. Lo sacó de aquel huerto, le impuso castigos, le impuso, hermanos, ¿verdad?, trabajo. A la mujer también le dio sus castigos, lo saca de aquella comodidad, de aquel confort que Dios había hecho para ellos. Y entonces, tras la descendencia de ellos, empezó a ver la maldad del hombre, que se empezaron a desviar, cada uno por su lado. Y ahí estaba Dios, ¿verdad?, viendo aquellas situaciones que sucedían, hermanos, en el mundo. Una creación que Él había hecho con un fin de servirle, de adorarle, pero que había agarrado un camino equivocado. Por sí solos, grábate lo que voy a decir, por sí solos tomaron decisión
de servir, hermanos, y de andar en sus propios caminos. Por sí solos, sin la dirección de Dios, porque Dios cortó comunicación con ellos, decidieron no arrepentirse y volver a servir a Dios, sino que sus actos iban siendo cada vez más y más y más y más malos delante de Dios, al grado que llegó un momento en que Dios tuvo que confundirlos y repartiendo lenguas entre ellos. Aquella humanidad que empezaba a crecer se empezó, hermanos, a agrupar en las lenguas que entre ellos hablaban, porque Dios los confundió en muchas lenguas y empezaron, hermanos, a dividirse. Pero aún con todo y eso, el hombre no se apartó de su mal. El hombre siguió buscando su mal. Aprovechando este libre albedrío, el hombre continuó buscando ofender a Dios y no quiso andar en sus caminos. Vio Dios a través de un hombre justo, a través de un hombre que sus obras eran limpias, eran honestas, y que tenía la memoria a ese Dios creador de todas las cosas. Vio Dios una esperanza en él. Me estoy refiriendo a Noé. Y en él vio Dios, hermanos, la oportunidad. Hoy lo que te estoy diciendo, iglesia del Señor, vio en un hombre, ¿qué cosa? No envió un ángel del cielo espiritual, no envió sus ejércitos, no, vio en un hombre que la esperanza, la oportunidad de crear una raza nueva, que descendiera de aquel hombre que él veía justo, que él veía limpio, que él veía temeroso a Dios, que él veía apartado de todo el mal que el hombre ya vivía. Y le dice a aquel hombre: Noé, ¿cómo me he arrepentido de haber hecho al hombre? ¿Cómo me ha dolido en mi corazón haberlo creado? Porque esta creación que yo hice, perfecta, donde puse y lo creé y lo hice a mi semejanza, me ha dado la espalda. Pero yo he visto en ti un corazón noble, y yo espero en ti que la humanidad vuelva a multiplicarse, pero saliendo de este corazón noble que hoy veo en ti. Haz un arca, y en esa arca tú meterás especies de animales que yo te voy a decir. Muchos se confunden y creen y piensan que fueron todos los animales que existen en el mundo. No, hermanos, Dios le indicó a Noé cuáles eran los necesarios para reproducirse, inclusive para que entre algunos de diferentes razas también se reproducieran y salieran nuevas razas, porque es imposible que en un arca, hermanos, aunque muy grande, pero considerando todos los animales que había en el mundo, pues, hermanos, no podían caber en esa arca. Pero Dios, que sabía cuáles eran los necesarios que tenían que quedar en la humanidad, Dios le dice: yo te voy a decir cuáles animales vas a introducir, y meterás un par, macho y hembra, al arca. Pero no voy a ser duro con el hombre. Vas a ir con el hombre, sí, el que me ha ofendido, sí, el que me ha dicho, el que me ha dado la espalda, sí, el que ha caminado en sus propios caminos y no se ha acordado de mí. Vas a ir a ellos y les vas a decir lo que yo te estoy mandando. Y todo hombre que entrar en esta arca será salvo, mas el que no, el tal perecerá en esta inundación que yo mandaré a la tierra. Cuando Noé quiso cumplir aquella disposición de Dios, el hombre lo vio, hermanos, y lo juzgó como un hombre loco. Es que Dios me ha dicho que toda la tierra se va a inundar y todo ser viviente que no entrare a esta arca va a perecer. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Noé, estás loco. Ni siquiera ha llovido, no ha caído, porque todavía no caía lluvia sobre la faz de la tierra. No sabían lo que era la lluvia.
Pero si todavía, si ni siquiera ha sucedido eso en la historia de la humanidad, y tú nos dices que todo el mundo, Noé, estás. ¿Quién juzgó como locura la voluntad de Dios? Porque no era voluntad de Moisés, no fue un capricho de Moisés. Sí, hoy leemos en la Biblia esa historia y esa porción y decimos, qué hermosa historia, pero en su tiempo fue un hombre ignorado, fue un hombre, hermanos, que la gente se burlaba de él, fue un hombre que nadie le quiso hacer caso. Tan solo él y sus hijos empezaron a construir aquella arca. La gente, hermanos, se acercaba y la gente se burlaba de ellos. Ay, familia loca, ay, Noé, ¿cómo te has vuelto loco? ¿Cómo has delirado? Tú y tu casa y tu familia, cómo se han trastornado y cómo están inventando tantas historias. Pero era lo que Dios le había mandado. Y aquel hombre que era de Dios, porque los hombres de Dios hablan la palabra de Dios aún a consta de su propia vida, aún sabiendo que pueden ser juzgados cual locos, aún siendo encarcelados, azotados o hasta muertos. El hombre verdadero que es de Dios, la palabra que Dios pone en su corazón es la que habla, es la que predica, es la que anuncia. Y Noé, seguro de lo que Dios le había dado, él empieza a dar la invitación. Llega el momento en que el arca, hermanos, se construye en su totalidad. Y en aquel momento dice la palabra de Dios, hermano, ¿verdad?, que empezó la tierra a inundarse de agua. Y entonces la gente corría. Y cuando Dios le da el ultimátum a Noé, Noé, vuelve a invitar al hombre, porque voy a empezar ya a cumplir esta palabra. Y va con el hombre, y el hombre se ríe y se burla. Ni modo, el tiempo ha llegado. Cierra la puerta de esta arca, porque yo la voy a sellar. Dice la palabra de Dios que se cierra la puerta. Dios sella, hermanos, aquella puerta del arca, y empieza, hermanos, a inundarse hermanos, la tierra. Y entonces sí, el hombre empieza a correr al arca, y ya no le decían Noé loco, ahora le decían Padre Noé, ábrenos, rescátanos, ahora conocemos que tú eres de Dios. ¿Cuánto tiempo los estuvo invitando? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que hicieran lo recto delante de Dios? Pero ellos, así es que no podemos decir, ay, qué Dios tan malo, qué Dios tan sanguinario, cómo mató a la humanidad. No, Dios les dio la oportunidad. Pero el hombre, en su libre albedrío que Dios les había otorgado, el hombre, ¿qué cosa? Y aquel hombre que Dios puso, y aquel hombre que Dios estableció, y aquel hombre que Dios, hermanos, le dio la indicación que hacer, juzgado por los hombres como loco, hasta el último entendieron que no era más que un padre para ellos, en la confianza y en la fe que tenía puesta en su Dios. Así continúa la historia de la humanidad. Pero vuelve otra vez la humanidad, hermanos, a desorientarse. Y hermanos, fallece Noé, fallecen sus hijos, y otra vez la humanidad empieza a buscar sus caminos. Y vuelve Dios otra vez en Abraham, siervo de Dios justo, hombre piadoso, hombre de fe. Vuelve Dios a darle y a ver una esperanza para la humanidad. Abraham, en ti yo quiero hacer un pueblo que voy a hacer grande, un pueblo que voy a multiplicar, un pueblo que va a ser varias naciones, un pueblo que va a tener reyes, un pueblo que va a ser poderoso. De ti va a salir, y yo quiero que de ese corazón noble salga ese pueblo. Sí, vuelvo a recalcar, Abraham también era un hombre como tú y como yo. Y le dijo Dios, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, porque yo
voy a ser una nación grande en ti y serás bendición para todas las familias de la tierra. Y Dios en Abraham vio, hermanos, una esperanza para la humanidad. Vuelvo a repetir, ¿cuál era la esperanza de Dios? Que ese ser creado por Dios, llamado hombre, por su libre albedrío, le diera la gloria, la honra, la alabanza, conforme Él lo requiere y conforme Él lo pide. No como el hombre quiere. Yo no puedo servir a Dios en el tiempo que me sobre, en la disposición que yo quiera, en el momento que yo quiera. No, a Dios se le sirve conforme Él ya lo ha establecido. Y así, como toda institución, llámese empresa, llámese escuela, llámese, hermanos, trabajo, donde sea que vayamos, cuando vamos a una escuela a inscribirnos, a un trabajo a pedir empleo, a una institución a ser parte de ella, lo primero que nos dicen es: estas son las reglas de esta institución. Señor, discúlpeme, yo soy libre y yo quiero hacer lo que yo quiera. Pues aquí no hay trabajo para usted. Aquí no hay espacio para que estudies. Porque si tú quieres estudiar en esta escuela, o si tú quieres trabajar en esta empresa, o si quieres formar parte de esta organización, tienes que respetar, tienes que sujetarte a las reglas que la empresa, que la escuela, que esta asociación ya tiene. Y a través de sujetarte a estas reglas, vas a ser útil para esta escuela, para esta empresa. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué creemos nosotros que Dios es desordenado? Y que Dios dice: pues tú sírveme como tú quieras, en el tiempo que te quede, de la forma que tú quieras. ¿Tú crees que Dios es ese Dios desordenado? Yo te lo digo, nuestro Dios es un Dios de orden. Y el primero que establece orden para servirle es Él. El primero que puso condiciones para servirle es Él. Por eso hablé desde el principio de Adán, que aunque le dio todo, también le dejó, hermanos, establecido promesas de bendición y promesas para muerte. No porque Dios quería que el hombre muriera, sino quería que el hombre por sí solo decidiera servir y adorar a Dios. Y Dios cree, hermanos, en Abraham, aquel pueblo, y Abraham, hermanos, de Abraham le nacen sus hijos, y de Isaac sigue la descendencia en Jacob, y de Jacob, hermanos, verdad, en uno de sus simientes, en sus 12 hijos, que empiezan ya a crecer en Egipto por las circunstancias que ya conocemos. Y allá en Egipto, hermanos, donde aquella familia entró a Egipto por la dureza de su corazón, porque acuérdate que llegaron a Egipto porque vendieron a su hermano José, y José, habiendo padecido diferentes cosas duras y fuertes en su vida, al final Dios le recompensó, porque fue un joven que sirvió y decidió servir a Dios según la enseñanza que había recibido de su padre Jacob o Israel. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entre ellas, doy nada más un ejemplo para que no, hermanos, me gane el tiempo. Entre ellas, hermanos, aquella mujer de su patrón Potifar, que viendo a aquel joven y deseándolo y queriendo dormir con él, dice la palabra del Señor que aquel joven, hermanos, inmediatamente sintió el temor de Jehová. Dios me guarde de hacer tal cosa contra Jehová. No es la enseñanza, no es lo que mi padre me enseñó, no es lo que yo vi de mi padre Israel, sino todo lo contrario. Yo vi un ser honesto, yo vi un ser sincero, yo vi un ser que servía a Dios con justicia, con sinceridad, con honestidad. Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Dios. Y así José conservó su limpieza, y aunque fue acusado injustamente, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios lo fue llevando y lo fue, hermanos, introduciendo a aquel lugar donde, hermanos, pues en su tiempo, en su momento, era el imperio del mundo, como lo era Egipto.
Por eso entra, ¿verdad? Por la hambruna que hubo en aquella época en toda la tierra, y siendo Egipto un pueblo bendecido de Dios por la dirección de José, tenía sus reservas. Sus hermanos acabaron viviendo en Egipto. Aquella familia bendecida, aquella familia grande, aquella familia se empezó a multiplicar dentro de Israel, y después de multiplicarse dejó de ser una familia y se convirtió en un pueblo. Pero dice la palabra del Señor que al morir, hermanos, Faraón, aquel Faraón que amaba a José, sale otro Faraón que no tenía conocimiento de José. Y cuando, hermanos, sus concejales le dicen: aquí hay un pueblo entre todos los pueblos que ha crecido, que tiene sus propias leyes, hazlo esclavo, no vaya a ser que multiplicándose se rebelen contra de ti y caiga el imperio que tú gobiernas, oh Faraón. Y entonces Faraón acepta y convierte a la descendencia de Israel, la convierten en esclavos. Atención, iglesia del Señor, ya no había un hombre de Dios, ya no había un hombre de parte de Dios en el pueblo. Sí había hombres ancianos, sí había hombres sabios, sí habían hombres que trataban de recordar a través de las historias la enseñanza de su padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero en ese momento no había palabra de Dios manifestada a través de aquellos hombres que Dios pone para dirigir a la humanidad, para dirigir al hombre. Y aquel pueblo vivió en esclavitud, en una esclavitud extrema, en una esclavitud, hermanos, muy dura, muy fuerte. Y Dios se olvidó de aquel pueblo, por cuanto aquel pueblo también se olvidó de Dios. Pero pasado más de 400 años, viviendo en las circunstancias más inhumanas, viviendo en circunstancias más, hermanos, difíciles, pues aún a sus hijos varones que nacían de toda hebrea les eran cortada la vida por el Faraón. Dice que en aquel dolor empezaron a recordar lo que los padres o los ancianos les platicaban, que hace más de 400 años hubieron unos hombres a los cuales ese Dios Espíritu, ese Dios creador de todas las cosas, les habían hecho unas promesas. Una promesa que de su descendencia iba a ser una nación grande y poderosa. Pero que Dios se había olvidado de ellos por cuanto ellos se habían olvidado de Dios. Entonces, recordando las promesas, empiezan ellos a clamarle a ese Dios. Todavía no había ley, todavía no había mandamiento, todavía Dios no les había dado estatutos para que siguieran. Todavía era una enseñanza libre. Pero hay cosas, hay actitudes, hay comportamientos que ofenden a Dios. Y hay, hermanos, comportamientos que agradan a Dios. ¿Te acuerdas de aquel joven que, hermanos, tomando de lo mejor de su ganado, agarró aquel corderito, el más gordito, el más hermoso, el más, hermanos, tiernito, y lo presenta y lo sacrifica a Dios? Y aquella muestra y aquel sacrificio para Dios fue agradable ante sus ojos. Pero su hermano, de la siembra que él tenía, hermanos, dice que escogió de lo peor de aquella siembra. Como la iba a quemar, iba a ser desperdiciada para ofrecérsela a Dios, porque iba a ser quemada, escogió de lo peor para ofrecérsela a Dios. Y Dios, como vio aquel acto. Así es que en la vida del hombre hay actos que a Dios no le agradan. Hay Dios que toma como un acto malo, como actos viles, como también hay actos que son buenos delante de Dios. Y se acuerda Dios de aquellas promesas, y empieza el pueblo a clamar a aquel Dios, y le empieza a decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate. Atención, no le pedían a Abraham, no le pedían a Isaac, no le clamaban a Jacob, no, le clamaban al Dios de Abraham. ¿Sí, hermanos?
Porque muchos pueden pensar, pues alababan al hombre, adoraban al hombre, le pedían al hombre. No decían Abraham, Isaac, Jacob, respóndenos. No, decían Dios de Abraham. O sea, Dios que le diste las promesas a nuestro padre Abraham. Dios que le dijiste a Abraham que harías de él una grande nación. Dios que le prometiste que esta nación sería multiplicada por todo el mundo y llena de reyes y llena de grandeza. Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate de las promesas que le hiciste a nuestros padres. Y entonces, no por ellos, cuando escucha Dios el clamor de Israel, entonces en su dolor, en su angustia y por las promesas que Él le hizo a su siervo Abraham, viendo en él un corazón limpio, volvió a ver una esperanza. Es un pueblo que aprendió. Es un pueblo que en el sufrimiento, es un pueblo que en el dolor, que en la angustia, que en esas situaciones difíciles que están viviendo, se acordaron de mí. Entonces, ahora sí, ya me van a servir. Y empieza Dios otra vez a poner la mirada en ellos. Y dice la palabra de Dios, los saca de la esclavitud. Con poder, con gloria. Porque no nada más los sacó así por sacarlos, no, hermanos. Dice la palabra de Dios, otra vez, dice la palabra de Dios, que Dios levantó a un hombre llamado Moisés, que estaba ya trabajando con su suegro Jetro, que había huido inclusive de la casa de Faraón, porque se había dado cuenta que él descendía de ese pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, defendiendo a sus hermanos, por descendencia, hermanos, y sabiendo que le había faltado a Faraón, huye, sabiendo que era una falta muy grande la que había cometido y que posiblemente hasta le costara la vida. Pero allá, cuando estaba pastoreando sus ovejas de su suegro, cuando estaba él viviendo una vida tranquila y feliz, sí, porque se dedicaba a pastorear las ovejas de su suegro. Él ya se había olvidado de Egipto. Él ya se había casado con aquella mujer y ya había decidido hacer una vida tranquila. Él vivía en paz, él vivía tranquilo, él vivía satisfecho con la parte de vida que le había tocado vivir. Pero allá dice, se encuentra una zarza que estaba ardiendo. Y al ver que aquella zarza no se consumía, se acerca a ver qué sucedía cuando escucha la voz de Dios. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar en donde estás pisando es un lugar santo. Ay, hermano Nazón, esos cuentos, ¿usted las cree? Yo lo creo, porque yo creo la historia de Dios. Porque yo soy parte de la historia de Dios. Y esta historia es la única historia verdadera. Y yo creo en el testimonio que me dio Moisés, porque Moisés fue un hombre de Dios. En su tiempo no le creyeron. En su tiempo dudaron de él. En su tiempo, tal vez su suegro, tal vez su esposa, tal vez sus amigos. Moisés, ¿qué vas a hacer? Pues Dios quiere que vaya a Egipto y que saque de la esclavitud. Pero Moisés, ¿dónde crees que vas a hacer eso? Un reto, una encomienda que Dios le había encargado, imposible, porque él sabía que aún humanamente, al presentarse frente a Faraón, ahí mismo Faraón lo pudiera haber mandado matar. Pero él confiaba en aquella voz que había escuchado, aquella voz que le había dicho: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he escuchado y he oído la aflicción de mi pueblo y he decidido sacarlo de esclavitud. Por lo tanto, quiero que tú vayas. ¿Quiero que qué? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Oye, hermano,
y Dios no podía sacar a Israel así nada más porque sí. No tenía poder para haberlo hecho. ¿Por qué tuvo que recurrir a Moisés? ¿O que Moisés tenía muchos poderes, o tenía mucha fuerza, o mucha influencia? Por eso recurrió a Moisés, hermanos. Al contrario, era un hombre que había huido ¿de dónde? De Egipto. Pero precisamente por eso, para manifestar su grandeza, para manifestar su poder. Y viene la pregunta que siempre yo les he dicho desde que empecé mi ministerio: pero hermano, si Dios tenía poder, ¿por qué tuvo que elegir a Moisés? ¿Por qué no a otro? Y viene mi pregunta: ¿y por qué no? ¿Por qué tenía que elegir a otro? ¿A quién tenía que elegir? Cuando nuestro Dios poderoso, hace lo que Él quiere, como Él quiere y en el que Él quiere. No es el hombre el que le pone a Dios su orden o la línea que tiene que seguir. Es el hombre el que tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y si el hombre no lo entiende, ahí está la perdición del hombre. Por eso Dios le dice: hoy he decidido que vas a sacar a Egipto. Y el temor más grande de Moisés fue: bueno, Señor, yo voy con Faraón y le digo, deja sacar a Israel, pero ¿y tu pueblo? ¿Cómo me va a creer? ¿Qué les voy a decir a ellos? ¿Quién dice que me van a aceptar como su guía, como su líder? Y ahí estaba, hermanos, ¿verdad? Tú ve, yo voy a hacer contigo. Fue todo lo que le dijo. Pero Señor, dame otra señal. Como que es muy increíble lo que me estás pidiendo. Es algo imposible. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y confiando en esa palabra, Moisés se enfrenta, hermanos, a lo que humanamente no era posible. Y ya supimos, o ya sabemos, hermanos, ¿verdad? Todo lo que tuvo que suceder. Cuántas plagas, cuántas manifestaciones. Hermanos, Dios pasa, ¿verdad?, a Israel por el medio del mar, y hermanos, destruye a la gran cantidad del ejército, a la mayoría del ejército de Egipto. Lo destruye, hermanos, ahogado entre las aguas de aquel mar. Y dice la palabra del Señor que otra vez, cuando Dios llama a Moisés para darle ya requisitos, ya ahora sí mandamientos, ya ahora sí estatutos, y empieza Dios a platicar con él para darle la ley que ahora Israel tienen que cumplir. Porque ya Dios, al ver que ya no era un hombre de buen corazón, sino que era una nación, muchas cabezas, muchos pensamientos, muchos razonamientos, entonces ya no iba a haber un acuerdo entre unos y otros. Unos pensarían de una forma, otros pensarían de otra forma. Pero Dios, en su sabiduría tan perfecta, hermanos, les pone una ley para que a esa ley todos se sujetaran, y a través de esa ley, hermanos, Él pudiera beneficiar al pueblo de Israel. Y les dice el Señor: si vosotros oyereis mi voz, si vosotros cumpliereis mi pacto, si vosotros obedeciereis a mi ley y os sujetareis a mi palabra, entonces vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda esta tierra. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés? Y Dios seguía viendo en el hombre una, ¿qué cosa? Una esperanza, que aquella creación que Él hizo le diera a Dios, ¿qué? La honra, la gloria y la alabanza. Y así pasaron. Y cada vez que Israel se olvidaba de Dios, Dios se olvidaba de ellos, no mandando un hombre que representara a Dios para que les hablase la verdad de Dios, cayendo en sus propias confusiones, sirviendo a Dios a su manera y cayendo en esclavitudes, en muertes, en batallas. Y así sucedió durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en que Dios se cansó también de este pueblo al ver la dureza de su corazón, y determinó Dios no mandar
profeta de él a la tierra que le representara, y volvieron a pasar más de 400 años en que no se oyó la voz de Dios sobre la faz de la tierra. Ahí viene el lapso donde yo te dije al principio: Israel, que ya conocía a Dios, que ya tenía los mandamientos de Dios, empezaron a servirle según sus propios conceptos. Pues a mí me dirige este sacerdote, a mí me dirige este doctor, a mí me dirige este doctor de la ley, a mí me dirige este hombre sabio. Y como él entiende la palabra, o como él la habla, yo creo que así es. Y cada quien, ¿verdad?, se iba con su predilecto. Y dentro del judaísmo se empezaron a formar diferentes sectas, mientras que Dios establecía un sumo sacerdote puesto por él, porque nadie podía tomar para sí esa honra si no era puesta por Dios. Cuando llega Cristo a la humanidad, se encuentra que había dos sumos sacerdotes. Imagínate hasta dónde estaba corrompido Israel, que a pesar de que tenían la ley de Dios, porque la tenían y todavía la leían y la escudriñaban hasta el día de hoy, pero ya no había quien de parte de Dios la interpretara como Dios quería. Por eso cada quien empezó a predicarla, a hablarla y a desempeñarla según sus propios conceptos. Un grupo con Anás, sumo sacerdote de Israel, puesto por los hombres, no por Dios. Otro grupo con Caifás, otro sumo sacerdote puesto por los hombres. Y cada quien tenía su propia comprensión, su propio concepto de la ley de Moisés. Había otros que, hermanos, se empezaban a dividir. Unos se llamaban los escribas, los saduceos, otros se llamaban, ¿verdad?, y cada quien y cada uno de ellos, hermanos, tenían sus propios conceptos. Entonces Dios, en su hermoso plan que Él tenía, deseando todavía la oportunidad, no solamente para Israel, sino ahora quiere abrir, quiere ampliar esa gracia y misericordia a toda la humanidad. Dios entonces dice: les mandaré a mi Hijo. A Él sí lo van a oír, a Él sí lo van a escuchar. Cuando vean y oigan que es mi Hijo, con Él sí se van a sujetar, y todo hombre se volverá a acercar a mí. Pero el Señor vino primeramente a Israel, porque fue su prioridad, fue su primera encomienda que Él recibe de Dios: tratar de rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y dice la palabra de Dios: pero Israel, a los suyos vino, pero los suyos se escandalizaron cuando les dijo: yo soy hijo de Dios. ¿Cómo? No puede ser posible. Ese Dios poderoso, ese Dios espíritu, omnipotente, omnipresente, omnisciente, tiene un hijo de carne y sangre. No puede ser posible. Y allí estaba el hombre queriendo ponerle condiciones a Dios, reconociendo que es un Dios omnipotente y diciendo: no puede tener un hijo de carne y de sangre. Qué contradicción, ¿verdad, hermanos? ¿A dónde lleva la sabiduría humana? Que decía el apóstol Pablo: delante de Dios esa sabiduría viene a ser como basura. Dios hace lo que Él quiere, porque Él quiere, y en el que Él quiere, Él no tiene por qué pedirle permiso al mundo ni a los sabios del mundo. Él es Dios, y todo lo que ha querido Él lo ha hecho. Y lo que Él ha hecho es perfecto, es único, es grandioso. Porque ese Dios, hermanos, nos lo ha demostrado a través de esta bella historia. Manda a su Hijo amado Jesucristo, pero, hermanos, no le da oportunidad. Los hebreos, dice la palabra del Señor, que aún viendo, que aún contemplando en Él aquellas maravillas, dice, no quisieron recibirle. ¿Eres tú el que has de venir? ¿O viene otro? Y el Señor les decía: pues aquí están mis maravillas, aquí están los milagros. Ustedes me están buscando para hacerme un daño, y yo les digo: ¿por cuál de mis acciones, por cuál de mis hechos me vas a condenar?
porque resucito al muerto, porque limpio al leproso, porque le doy la vista al ciego, porque le doy el habla al mudo. ¿Por cuál? ¿Por cuál de mis obras? Otro grupo de ellos lo reconoció como un verdadero hombre de Dios, porque llega Nicodemo, hermanos, en representación de aquel grupo de doctos, ¿verdad?, de Israel, y le dice: Señor, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios. No le dijo sé. ¿Cómo le dijo? Sabemos. Quiere decir que no era el único, sino que había un conjunto de rabinos, un conjunto de maestros, ¿verdad?, que reconocían que él era de parte de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer si no es Dios en eso. Lo que tú haces es hermoso. Pero otros, aún sus obras decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Hoy sí vemos y conocemos, hermanos, a nivel mundial a un Jesucristo que todo el mundo quiere y adora y sirve, y dicen: Jesucristo es el Rey de Gloria. Eso no fue en su tiempo. En su tiempo, aunque la gente corría atrás de él y las multitudes se le reunían por el milagro, se le reunían por la maravilla, se le reunían por las manifestaciones que hacía en favor de ellos. Señor, llegaban los ciegos: queremos ver, y el Señor les daba la vista. Señor, queremos, aquí está un mudo, quiere hablar, y le daba el habla. Señor, aquí están nuestros enfermos de lepra, y les daba la sanidad. Señor, aquí están nuestros muertos, y él los levantaba. Pues claro, la multitud, qué cosa, hermanos, corría atrás de él y decía: es un profeta. Pero luego llegó el momento en que tuvo que manifestar su verdadera venida, hermanos, a este mundo, que no era solamente hacer milagros. Eso lo usó eso lo usó Jesucristo. Entiéndolo bien, iglesia del Señor. Eso lo usó Jesucristo para llamar la atención de un Israel que no aceptaba a los hombres que Dios había mandado para dirigirlos. Porque aún el Señor, ¿verdad?, lo manifiesta allá en el monte del Olivar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina, qué cosa, junta sus polluelos? Mas vosotros no quisisteis. A unos apedreaste, a otros mataste, a otros perseguiste, a otros encarcelaste. ¿Cuántas veces? Y allá estaba, hermanos, la frustración del Señor, que queriendo rescatar a esas ovejas perdidas de Israel, no quisieron, sino que todavía, hermanos, esperan ellos a ese Mesías que ha de venir. Y entonces Dios, viendo que su pueblo, al que él había amado y al que todavía ama, pero que por su dureza de su corazón no los puede recibir, porque aún a su propio hijo rechazaron, aún a su propio hijo despreciaron. Y aquellos que tantos beneficios recibieron del Señor, después estaban allá entre la turba gritando, hermanos, ante Pilato, ¿verdad? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Dónde estaba la multitud que corrían cuando él les hacía los milagros? ¿Dónde estaban los cientos o miles de personas que se juntaban allá, hermanos, en el monte para escuchar su sermón? ¿Dónde estaban aquellas gentes que corrían en Jerusalén, que corrían en el mar de Galilea, que corrían en Jericó y que se le amontonaba toda la gente? ¿En dónde estaban ahora, hermanos? Ahora, hermanos, lo tenían abandonado porque ya no les quiso hacer milagros, porque ya no quiso darles el beneficio, hermanos, material, porque lo que él traía, más grandioso, más hermoso, más sublime, único, hermanos, lo que ningún ojo vio antes, lo que indagaban, lo que buscan todavía hoy los hebreos, y quieren indagar y se preguntan: ¿en qué persona, en qué tiempo
Y el Espíritu de Dios en su momento les decía a ellos: no sigan buscando, no sigan indagando, porque estas cosas maravillosas no son para vosotros. Así es que solamente escriban, sellen el libro, ciérrenlo, porque no es tiempo todavía de que se abran estos misterios. Pero bendito fue aquel momento cuando allá, hermanos, en un pesebre nació un niño. Y cuando nace el niño, los ángeles del cielo empiezan a alabar a Dios. Los pastorcillos se asustaron y decían: ¿qué está sucediendo? Y un ángel de Dios viene y les dice: no tengan temor, no tengan miedo, no es nada malo lo que les ha pasado. La voluntad de Dios hoy se hace manifiesta para todo hombre. Israel reprochando y, hermanos, evitando al Señor. Entonces el Señor da su vida por toda la humanidad. Señor, empieza él a orar con su Padre. La hora ha llegado. Santifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo, como tu Hijo también te ha glorificado. Y empieza a platicar con su Padre y empieza a decirle: Señor, todo lo que me habías encargado, todo lo he hecho. He venido al mundo, he venido a tratar de unir a Israel, pero tu pueblo no quiso. Pero Señor, hoy está mi cuerpo en sacrificio para que tu gracia, para que tu bondad se abra no solamente a un pueblo, se abra a toda la humanidad. Y ahí está el Señor orando a su Padre. Y ahí, hermanos, parte, hermanos, una nueva historia hermosa. Ya no la historia del pueblo de Israel. Sí, sigue siendo la historia de Dios, porque vuelvo a repetir, en ese pedacito de historia de la humanidad que Dios nos permite compartir con su historia eterna, ahí hubo un antes y un después. Aquel antes que fue para un solo pueblo, aquel antes donde vio Dios la maldad de toda una generación de hombres que no quisieron servirle, pero que en un hombre llamado Abraham, él vuelve a tener una esperanza para crear un pueblo que con buenas obras le sirva y le adore. Pero que aquel pueblo, hermanos, endureciendo su corazón, rechazó aún, no solamente a los profetas, no solamente a los reyes. Le dijo Dios a Samuel cuando pidieron y exigieron un rey para Israel: pónselos, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. En el tiempo del Señor, Él da su vida por nosotros. Y allá en la oración, en aquella plática que Cristo tenía con su Padre, entonces Él empieza a vislumbrar un grande pueblo. Mientras Él estuvo en el mundo, Él anunciaba que era necesario establecer su iglesia. No sus iglesias, porque Cristo no vino a fundar muchas iglesias. Él vino a fundar una sola iglesia. Poniendo Dios, ¿poniendo quién? Poniendo Dios en su iglesia, no en sus iglesias. Poniendo Dios en su iglesia, primeramente apóstoles. Y llamó a los que Él quiso. Y aquellos que Él llamó vinieron a Él. Y allá estaban 3 pescadores. Les dijo: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y allá estaba otro médico: ven, sígueme, yo te voy a hacer que sane las almas. Y allá estaban otros hombres profesionistas: síganme. Y desde gente, hermanos, popular hasta gente profesionista, el Señor llamó para que estuvieran con Él y establecer primeramente en su iglesia no seres espirituales, no seres como piensa el mundo que tiene que ser, no, sino como Dios lo ha establecido. Y entonces, dando su vida por nosotros, en aquella plática el Señor vislumbra, porque había trabajado, y el tiempo que Él trabajó, dice la palabra de nuestro Dios,
que Él anuncia: me es necesario hacer las obras de Dios mientras el día dura, porque vendrá otro tiempo de oscuridad, otro tiempo de tinieblas, otro tiempo donde nadie, ¿sí? ¿Donde qué? Donde nadie va a poder trabajar. Yo hoy vengo a establecer la iglesia. Yo hoy vengo a poner las reglas, los lineamientos, como Dios lo ha establecido y como Dios me lo ha ordenado. Todo lo que me ordenaste, Señor, que hiciese, todo, como dijo el Señor, todo lo he hecho. Estableció su iglesia conforme al propósito de Dios. Estableció su iglesia conforme Dios le indicó. Estableció su iglesia con los reglamentos, con los lineamientos que Dios le puso. Así es, había cumplido. El tiempo de oscuridad se acercaba, pero no solamente vislumbraba a la iglesia, que aunque poquitos quedaron con Él mientras Él estaba con vida. Un promedio, dice la palabra de Dios, de 120 personas. Sí, hermanos. No creas que en aquel tiempo era el Cristo famoso que hoy conocemos, que todo mundo habla de Él y que todo mundo dice que cree en Él. En aquel tiempo no fue así. La iglesia que quedó en el momento que nuestro Señor Jesucristo durmió o entregó, hermanos, su espíritu al Señor, en ese instante, en ese momento, la iglesia de Cristo era un promedio, contando a las familias de los discípulos, de los apóstoles, un promedio de 120 hermanos. Pero no era lo mucho, ni era lo poco, sino era lo que ya se había establecido: la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Señor, te ruego por estos. Yo voy a ti, pero estos quedan. Y te ruego que tú los ayudes y que el mundo vea que así como tú estás en mí, yo estoy en ellos, y has hecho una unidad perfecta, tú en mí y yo en ellos, para que al anunciarme ellos puedan llevar también esa vida y el mundo vea que así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. Pero no solamente te ruego por estos que están creyendo en ellos, no, Señor. Ya el Señor empezaba a vislumbrar un tiempo de restauración. Aquel tiempo en el que el Señor, a través de su apóstol Pablo, mencionaba, ¿verdad?, el cual iba a existir otro amanecer, otro día, donde aquel inicuo que se iba a desarrollar en aquellas tinieblas iba a ser destruido con el resplandor de la venida del Señor. No nada más te ruego por estos de esta época, no, Señor. También hay otra época hermosa que va a venir. También hay otra época grandiosa donde tú vas a establecer los lineamientos, tus mandamientos, tus leyes, no escritas en un libro, no escritas en una piedra, escritas en el corazón de cada uno de ellos. Y te ruego por aquellos que han de creer en ellos, por la palabra que yo voy a darles a ellos. Bendita sea su gracia, bendito es su amor. Y entrega a Él el Espíritu. Y hermanos, a los discípulos que Él había elegido personalmente, los pone a trabajar en Jerusalén. Pero luego, hermanos, a un hombre llamado Saulo, que era de Tarso, se le aparece, hermanos, caminando hacia Damasco. Y allá, hermanos, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Le encomienda el ministerio a los gentiles y lo manda hacia los gentiles para que también se predique el evangelio del Señor. Pero llega el tiempo en que la noche, hermanos, se aproximaba. La iglesia, hermanos, que no se iba a acabar, porque la iglesia no se acabó, sino conforme a la profecía que dijo Juan, se cumple lo que él, hermanos, había profetizado. Se le dieron alas
como de la gran águila, aquella mujer que fue perseguida por Satanás para querer destruir, pero no pudo destruirla, porque a aquella mujer se le dieron, ¿qué cosa? Las alas de la gran águila, y fue llevada a un lugar desierto, donde fue escondida por un tiempos y la mitad de otro tiempo. Y entonces el dragón, que es Satanás, fue a hacer guerra con los que quedaron en la tierra, y ahí empezó, hermanos, ese tiempo de oscuridad y ese tiempo de tinieblas, porque Dios vio que el hombre no daba oportunidad para que la iglesia de Cristo creciera, sino que en sus desvíos y confusiones obligaban, imponían a la humanidad a que creyeran en una religión, y empiezan las cruzadas, y empiezan las inquisiciones, y empieza el hombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de la cruz, en el nombre del Espíritu Santo, empiezan a matar a las personas, empiezan a hacer guerra con las naciones para imponer una religión. Y yo les digo, todo eso fue mentira. Todo eso fue engaño, porque la predicación de Cristo no se debería de llevar de esas formas. Cristo es amor, Cristo es verdad, pero lo más importante, Cristo por Dios es libre albedrío. Jamás Cristo vino a imponer su voluntad o su doctrina. Cristo la vino a manifestar para que cada quien, como Él lo dijo, ir por todo el mundo, y el que creyera, ¿el que qué? El que creyere y fuere bautizado en mi nombre, este será salvo. Yo le daré una promesa, la promesa de la vida eterna. Y así, hermanos, ¿verdad? Se realiza esta bella historia. Hermano Nazón, ¿y por qué habla usted de estas cosas? Porque la historia de la iglesia primitiva en aquel tiempo llegó a su fin. Como llegó a su fin con el último profeta, pero vuelve a escribirse después de 400 años la historia de un pueblo, hermanos, dentro de la historia de Dios. Después viene el tiempo otra vez de oscuridad, pero también anunciado por el apóstol del Señor, que volvería el resplandor de Cristo a destruir a ese inicuo, y volvería la iglesia a emerger en otro tiempo donde la humanidad creyera y aceptara su santa palabra. Y así se da. Un 6 de abril del año de 1926 se oyó la voz de la tierra, aquí en esta ciudad de Monterrey, a un varón que tenía su destino ya marcado por él mismo, trabajando para unos pastores engañadores, hermanos, llamados Saulo y Silas. Y allá Dios le habla a aquel hombre que estaba en un aposento muy humilde, un cuartito, ¿no?, de tejabancito, hermanos, de cartoncitos, hermanos, y de adobe las paredes. Y aquel hombre que estaba descansando con su compañera recibe aquel llamado: aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón. Se levantaba el hermano Aarón. Inmediatamente despertaba a su compañera: Elisa, levántate. ¿Escuchaste lo que oí? No, viejito, no escuché. Pues ¿qué estás soñando? Vuélvete a dormir. Confundido y meditando en estas cosas que él había escuchado, él volvía a recostar, hermano, su cabeza. Cuando él estaba meditando en estas cosas, empezó a ver aquel tejabancito que empezaba a desaparecerse. Entonces vio las estrellas, y algo le llamó la atención: que las estrellas se empezaban a juntar, y cuando se juntaban empezaba a formar un hombre, una frase, y aquella frase decía: tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y será de bendición.
Se levantaba él otra vez, hermanos, asombrado. Elisa, despiértate, mira el techo, mira el cielo. ¿Cuál techo? ¿Cuál cielo? Estás soñando, vuélvete a dormir. Y él entonces volvió a recostarse confundido, atónito, asombrado, asustado, emocionado por lo que había escuchado y visto. Y entonces empezó a meditar, porque él creía, hermanos, que aquella palabra era para uno de aquellos pastores que él servía, pues una de sus esposas estaba esperando un hijo. A lo mejor es la voz de Dios, pero ha de ser para ellos, porque el hermano va a tener un hijo y entonces Dios le está dando un nombre a su hijo. Pero estando él otra vez meditando, vuelve otra vez a ver la expansión del espacio, y entonces aquellas estrellas vuelven a formar una imagen. Vemos, aquella imagen era una mano que con el índice apuntaba ya no a aquel niño, ya no a otra persona, un índice que le aclaraba con certeza que no era otra persona más que él, y aquella mano lo apuntaba y lo señalaba a él, y se oyó una vez más la voz de Dios: tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y serás de bendición. Señor, ¿y usted cree en esas mentiras? ¿Y usted cree en esas cosas? Sí, yo, Nazón Joaquín, yo creo en esta palabra. Como creía en Moisés, como creía en Josué, como creía en David, como creía en Salomón, en Jeremías, en Elías, en Isaías, como creía en Pablo, como creía en Pedro, como creía en Juan, como creía en Tomás, en sus escritos. Yo también creo en el testimonio fiel y verdadero del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Porque Dios, a través de sus obras y de su manifestación, ha dado y ha dicho que es verdad lo que él habló con su siervo. Pasaron 36, 38 años de su ministerio. Y entonces, hermanos, Dios quiso llamarlo a su justo descanso. Lo recogió como a todos los hombres de Dios. Él ha recogido, porque cuando estamos revestidos de esta carne, somos mortales, hermanos. Esta carne es mortal, no nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue creado para ser eterno. Sí, hermanos, otra vez, nuestro espíritu fue creado para hacer ¿qué cosa? Para ser eterno. Pero esta carne sí es mortal. Esta carne sí tendrá un fin. Y entonces nuestro hermano Aarón, al igual que Cristo nuestro Señor, llegó un momento en que tuvo que morir en este cuerpo. Y ya unos pocos años antes, en aquella ciudad de Veracruz, estando un joven ministrando la iglesia de aquel lugar, de aquella ciudad, del puerto de Veracruz, y habiéndole también hablado aquí el joven, que leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras, leía aquella porción de la Biblia donde hablaba de un ángel, el cual, hermanos, posaba su pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y él estaba indagando aquella porción y preguntándose: ¿qué serán estos misterios? ¿Qué serán estas manifestaciones? ¿En quién se darán estas cosas? Cuando oye la voz de Dios que le dice: ese ángel eres tú. Pasado unos cuantos años, pocos años después, aquel 9, hermanos, de junio del año de 1964, cuando Dios recogiera a nuestro hermano Aarón, Dios levanta a nuestro hermano Samuel, manifiesta la elección que había hecho ya en él. Y de esta forma continúa, hermanos, el ministerio apostólico, el ministerio de la restauración de la iglesia de Jesucristo. Pero llegó también aquel día triste, 8 de diciembre del año 2014, cuando Dios tuvo a bien, porque todo lo que hace Dios es para bien, hermanos. Para nosotros la muerte en la carne no es un mal, al contrario, para nosotros es un triunfo, porque ahí
empieza realmente una inmortalidad hermosa, hermanos, prometida de parte de nuestro Dios. Y Dios lo llama a su descanso eterno, hermanos, y Dios permite que su cuerpo sea honrado, porque su labor fue hermosa. Cómo trabajó, cómo se entregó a su pueblo. 50 años de arduo trabajo, 50 años de lucha para que la iglesia del Señor gozara con el respeto de la sociedad, respeto que la iglesia al principio no tenía. Pues tú eres testiga que en el tiempo del hermano Aarón, cómo te ofendían, cómo te agredían, cómo se burlaban de ti, cómo te decían agualona, aleluyas, cómo te agredían físicamente y aún hasta les quitaban la vida tan solo por ser de un grupo religioso diferente al mayoritario. Pero Dios fortaleció tu fe. Pero Dios te hizo sentir que estabas en la verdadera iglesia de Dios, donde no se imponía la voluntad de Dios, sino que por voluntad propia tú decidías servir en los principios, en los reglamentos y en los mandamientos de nuestro Dios. Y fuiste para Dios fiel, y Dios te bendijo y Dios te prosperó. Y el trabajo y la lucha del apóstol Samuel Joaquín por lograr, hermanos, lugar en la sociedad. Celebramos hace unos días atrás, el 2 de octubre del año, si mal no recuerdo, del 68, cuando fue instituida en la hermosa provincia, hermanos, ¿verdad? Se levantó por parte del presidente López Mateos la bandera blanca de cero analfabetismo en la colonia hermosa provincia, la primer colonia a nivel nacional que fue declarada cero en analfabetismo. Lucha y esfuerzo del apóstol Samuel Joaquín en los 4 años que él apenas llevaba en su ministerio. Y así transcurrieron 50 años. Por eso Dios quiso que se honrara ese hermoso cuerpo que se entregó, cuerpo que se sacrificó, cuerpo, hermanos, que trabajó incansablemente en el camino del Señor. Y allá, aquel 8 de diciembre, en aquella madrugada, Dios tuvo, hermanos, a bien levantarlo y darle su descanso. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto pesar, hermanos, aunque confiábamos en Dios, estábamos todavía, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Cada quien empezamos a ver nuestras vidas, y al menos yo lo digo por mí, yo veía mi vida incierta. ¿Y qué va a ser de mí, Señor? Ya no está el que me defendía, ya no está el que me protegía, ya no está el que me amparaba. Señor, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida, de mi familia? Y empezaba yo a imaginarme las peores cosas humanas, y entonces yo empecé a decidir en mi vida: Señor, yo me voy a ir lejos, concédeme allá en un lugarcito, en la iglesia más lejana, allá perseverar y buscar mi salvación. Pero yo me voy a retirar porque me sentía solo. Y en aquel pensamiento que tenía, yo empezaba a tener mucho miedo, porque sabía que sin Dios no éramos nada. Y Dios se manifestaba a su iglesia como siempre lo ha hecho, a través de su siervo, a través de sus ungidos, de los profetas y los apóstoles que Él manda a la tierra. Y en aquel momento de soledad y de incertidumbre, yo buscaba un rinconcito en uno de los cuartos del hogar de mi padre, y doblando mis rodillas, yo empezaba a llorarle a mi Dios: me siento muy triste, Señor. Me siento muy solo. Pero no era solamente mi palabra. Yo creo que mi palabra reflejaba la situación que vivíamos cada uno de nosotros, al ya no tener a nuestro Padre, a nuestro guía, al apóstol de Jesucristo a nuestro lado. Veíamos incierto nuestro futuro. Señor, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Y ahí oraba el Señor y decía: Señor, ¿a quién más voy? ¿Con quién más recurro? Consuélame, porque me duele mucho. Y fue en aquel momento
En aquel momento de desesperación, de dolor, cuando yo escuché una voz: ¿por qué me pides consuelo? Si tú has de consolar a mi pueblo. Yo me levantaba, hermanos, y no sabía qué estaba sucediendo. Yo conozco a Dios y sé que habla a sus siervos, pero yo no tenía la experiencia. No tenía la experiencia anteriormente de hablar cara a cara a Dios, como ahora Dios se me estaba presentando. Y me levantaba yo atónito, asombrado, no asustado de miedo, sino asustado de asombro. Y volteaba a mi alrededor y no veía a nadie. Y me levantaba y me salía al pasillo pensando que alguien me estaba gastando una broma, y volteaba a un lado, a otro, y veía que todos al fondo de aquel pasillo, donde había un cuarto que estaban preparando el cuerpo del apóstol del Señor, ya los veía todos con lágrimas. No puede ser que alguien esté jugando mientras estamos en este dolor. Volvía yo a hincarme: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué es lo que escuché? ¿Qué es lo que oí? Señor, ¿por qué está pasando esto? No entiendo. Cuando otra vez Dios habla con su hermano: Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo he de multiplicar aún más. Tu razón, tu conciencia no me dirán el grande crecimiento que tendrá este pueblo que tu Padre ha trabajado. Es verdad, hermanos, es cierto. Podrá haber gente que diga: señor Nazón, yo no creo en su testimonio. Para mí es usted una persona engañadora. Para usted es un hombre loco que creyó que oyó una voz. Pero yo les digo a esas personas: yo tengo una firma, yo tengo un sello que Dios me ha dado, que confirma mi elección. Porque la elección de los hombres de Dios no se da por votaciones, no se da por elección del cuerpo ministerial. Esta elección viene directamente de Dios, y Dios la confirma en el corazón de la iglesia del Señor. Hoy, iglesia de Nuevo León, yo te quiero preguntar: ¿eres tú el sello de mi apostolado? ¿Creíste en el apóstol Aarón Joaquín? ¿Creíste en el apóstol Samuel Joaquín? ¿Crees en tu hermano Nazón? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Vosotros sois el sello que Dios me ha dado, y con vosotros seguiremos conquistando al mundo, no con muerte, no con cruzadas, no con inquisiciones, no, con la palabra eterna, con la palabra de amor, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la que salva, la que da esperanza, la que nos lleva a la vida eterna. Así es que tomó a Aarón para restaurar su iglesia, tomó a Samuel para continuar esta restauración, y hoy toma a Nazón, su siervo. Y hoy hay maravillas, hay proezas, milagros, y hay grandeza, y de lo que no era, hoy es y es en nosotros. El Dios de los tiempos hoy nos da el tiempo para ser. El Dios de las eternidades hoy nos da la eternidad para vivir. El Dios de las grandezas hoy nos hace grandes para proclamarlo al mundo. El Dios de las batallas hoy nos hace guerreros para luchar por Él. Así es que, iglesia del Señor, hoy vengo a hablar de esta bella historia. Somos una porción de la historia de Dios, de esa historia eterna, de esa historia más maravillosa. No te vengo a hablar de una historia de conquistadores, ni de historia de romanos, ni de historia de no, hermanos, esta historia es más bella, esta historia es eterna, esta historia empezó desde siempre y seguirá siendo hasta siempre. Tú
Eres parte de esta historia. Por eso anhelaba venir a este lugar para decirte a ti, iglesia de Nuevo León, tú que iniciaste esta bella historia de la restauración, ¿quieres que le demos la gloria a Dios? ¿Quieres que alabemos su nombre? ¿Quieres que adoremos al único ser que Dios comparte la adoración? Esto es a su Hijo amado Jesucristo. Entonces yo quiero que el coro entone una alabanza para posterior de ella, aquí en este lugar donde se oyó en esta restauración por primera vez la voz de Dios en esta ciudad de Monterrey. Aquí, allá en aquel entonces, un hombre alabó su nombre. Hoy son miles de almas que alabarán, que bendecirán el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Creador del cielo y la tierra. No sé si lo sepa el coro. Entónenlo en el nombre del Señor para que posteriormente adoremos a nuestro Dios.